Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos para poder estudiar juntos la escuela dominical de esta semana. Si recordamos, hemos comenzado un nuevo trimestre. Este es el segundo trimestre donde vamos a estar viendo el origen y la expansión de la iglesia. Amén. La semana pasada estuvimos viendo la promesa hecha por el Padre, la promesa que Jesucristo le dejó a sus discípulos, ¿verdad? Cuando Él fue levantado a los cielos, Él les hizo esta promesa de que no los iba a abandonar, sino que les iba a enviar a otro consolador. Esto nos dice en Juan 14:26. Entonces, hoy se llega el día, hoy es la llegada del Espíritu Santo, es lo que vamos a estar viendo en nuestro estudio de hoy. Y nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el capítulo de Hechos, el número 2, y de ahí vamos a ver los versículos del 1 hasta el 13. Amén. Y el pensamiento central dice que el derramamiento del Espíritu Santo es una prueba más de que Dios cumple sus promesas y que Él tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, el texto áureo está en Hechos capítulo 2 y el versículo 4. Y nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si recordamos, toda clase tiene 3 objetivos. Así que el número 1 nos dice que podamos reconocer que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Ahora el número 2 nos dice sentir la necesidad de recibir la llenura del poder de Dios. Y el número 3, permitir que Dios llene a sus hijos para servirle mejor. Vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del 1 hasta el 13. Amén. Y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, pues ahora vamos a ver que ha llegado por fin esa promesa que Dios les había hecho, ¿verdad? A sus discípulos. Cuando Él ascendió, dice, al cielo, les dijo que no se fueran hasta que pudieran recibir, ¿verdad? El Espíritu Santo, hasta que fueran investidos, hasta que fueran llenos de ese poder del Espíritu Santo. Así que Pentecostés, hermanos, era una fiesta que se celebraba 50 días de la Pascua, después de la Pascua. Y en este tiempo era cuando los israelitas traían sus ofrendas en agradecimiento a Dios. Y
Este evento, hermanos, no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Lo que hace Dios aquí fue tomar esas viejas costumbres y actualizarlas. ¿A qué? Al plan de salvación. Nos dice que esa era una fiesta muy concurrida, ¿verdad? Era una de las segundas fiestas donde toda esta gente, todos los judíos y todas las personas de alrededor venían, venían a ese lugar para venir a ofrecer, a Jerusalén, a ofrecer sus ofrendas, sus primicias a Dios en agradecimiento. Así que esta fiesta de Pentecostés era conocida con distintos nombres. Se le conocía como la fiesta de las 7 semanas después de la Pascua. Eso está en Éxodo 34:22 y Deuteronomio 16, versos 16 y 10. También se le conocía como la fiesta de la cosecha porque era celebrada al final de la cosecha de cereales, de acuerdo a Éxodo 23:16, y también se le conocía como la fiesta de las primicias, porque después de la Pascua, ¿qué pasaba? Que todo agricultor le traía sus primicias al Señor, en Números 28:26 y Levítico 23:16. Así que todo varón judío debía presentarse, debía de estar aquí en Jerusalén para esa fecha. De ahí era de que la ciudad dice que estaba muy llena, o sea, estaba muy concurrida. Entonces vemos aquí que Pentecostés fue, fue recordada, ahora ya no la recordamos por la manera como las personas venían y traían sus ofrendas a Dios, no, sino que ahora recordamos el día de Pentecostés por el día cuando el Espíritu Santo vino y irrumpió para llenar a todas estas personas con poder. Amén. Entonces vemos que con el hecho que pasó en Pentecostés, no solo quedó comprobado la verdad que hay en las promesas de Dios, de que Dios es fiel, Dios es verdadero, sino que a partir de allí se comenzó una nueva época. Ahora ya la iglesia ya no tendría que seguir los mismos métodos rutinarios que llevaban a cabo en el templo o las sinagogas en cuanto a su adoración y servicio a Dios, no, sino que ahora su vida y su expresión iban a estar caracterizadas ¿por qué? Por el poder, por esa espontaneidad, por ese gozo, por esa constante renovación que ahora a partir de ahí tendrían, porque ahora el Espíritu Santo ya está. A partir de ese momento, cuando vino en el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo él está hasta hoy en día con nosotros. Amén. Y es posible ahora que nosotros también podamos ser llenos de ese poder del Espíritu Santo. Ahora bien, dice que todo esto fue posible porque los primeros cristianos, los, los que estaban siguiendo a Jesús, los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron a su maestro. Ellos escucharon el mandato que él les pidió, ¿verdad? Ellos esperaron en ese aposento alto con un mismo sentir, unánimes, esperaron determinados, fueron determinados y llenos en su fe para esperar el cumplimiento de esa promesa divina. Así, hermanos, que las señales que fueron registrados en ese día, que va a ser inolvidable, y el testimonio de aquellas personas, ¿verdad? De variedad de espectadores nos ilustran que el bautismo en el Espíritu Santo en realidad es una realidad igual que el día de Pentecostés, ya que hoy las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes son visibles, son audibles, y hoy, igual que ayer, también hay varios tipos de reacciones entre la gente, ¿verdad? Algunos vamos a ver que van a ser asombrados. Sin embargo, otros van a mostrar incredulidad o duda en su corazón, en sus vidas.
Otros, más sin embargo, vemos que se oponen. Más sin embargo, vemos que los que creemos, los que obedecemos la palabra, estamos seguros de que esta experiencia pentecostal no solamente es una realidad actual, sino que es verdaderamente indispensable en cada una de nuestras vidas ahora para nuestro crecimiento saludable como iglesia. Así que en este día vamos a ver 2 puntos, mi hermano, y el número 1 nos dice el suceso de Pentecostés y el inciso A, la unanimidad desata el poder de Dios. Y como leímos en el versículo 1 de Hechos, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Aquí lo primero que nosotros podemos ver, hermanos, es la actitud que había entre ellos. Es el primer milagro que observamos en ese aposento alto, en esta actitud que ellos mantenían, porque dice que se encontraban todos unánimes, juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos compartían, hermanos, el mismo sentir. Ellos compartían el mismo amor. Ellos compartían el mismo corazón hacia Dios, hacia Cristo. Ellos compartían esa misma confianza que Jesús les había dicho, que permanecieran juntos en ese lugar esperando la aparición del Espíritu Santo que se les había prometido. Vemos que aquí fue probada su paciencia, su amor, su fe, pero ellos permanecieron, ellos esperaron en el Señor. No se les dijo exactamente cuándo iba a llegar, ¿verdad? Sino que se les dio el mandato de que esperaran, que dentro de no muchos días los iba a visitar el Espíritu Santo, esperaran esa llenura del Espíritu Santo. Pero vemos aquí que ellos nos muestran con este ejemplo de que ellos permanecieron unidos. Ellos adoraban a Dios y esperaban con fe esa promesa de su Salvador, hecha por su Salvador. Así, hermanos, hoy en día esa es la actitud que Dios espera de nosotros como iglesia. Porque cuando todos piensan diferente, cuando todos quieren pesar su propia opinión, ¿qué es lo que pasa? Que van a proveer al enemigo una puerta, le van a abrir una puerta al enemigo, van a proveer un terreno para causar división. Pero cuando Dios encuentra en su pueblo, unidad y consagración, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a desatar su poder y vamos a poder ser testigos de esas grandes maravillas que solamente Él hace. Amén. Ahora vamos a ver el punto B. Dice que el Espíritu se hace presente. Ahora en los versículos 2 y 3 nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos que siempre desde el principio Dios siempre ha querido revelarse al ser humano, ¿verdad? En forma total, pero no puede ser posible. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, pero nosotros somos pecadores por naturaleza. Si nosotros recordamos cuando Moisés le rogó, le pidió al Señor que le mostrara su gloria, ¿qué le respondió? Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso es lo que dice en Éxodo 33, 19 y 20. Sin embargo, vemos que Dios siempre se hace presente, Él se muestra de diferentes maneras, ya que Dios puede asumir alguna forma corporal y símbolos. Así que las señales que describen aquí en estos versículos 2 y 3 que acabamos de leer, esos nos muestran cómo Dios se hace presente, cómo la presencia de Dios se manifiesta. Y primero nos dice que descendió en Éxodo 19,
Los versículos del 16 al 20 nos habla sobre cuando, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de una nube espesa. Dice que los israelitas, ¿qué pasó con ellos? Que se estremecieron, ¿verdad? Al oír ese estruendo y ese sonido. ¿Qué pasó? Que se llenaron de miedo al ver cómo de ese monte Sinaí subía humo como de un horno. Después escucharon la voz de su Dios, ese Dios grande y poderoso. En otra ocasión vemos que también Dios se hace presente ah, usando elementos como los del día de Pentecostés, cuando fue el caso de Elías, ¿verdad? Que se le presentó en el monte Horeb. ¿Qué pasó? Dice que él observó cómo pasaba un poderoso viento, después dice que un terremoto, después un fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Finalmente, ¿qué pasó? Que vino Jehová y habló con Elías. Esto está en Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Y en esta ocasión vemos que también Dios se hace presente. Amén. Nos dice que estaban en el aposento alto. Estos creyentes meditaban en las promesas de su maestro, adoraban a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado. Pero ¿qué pasó? De repente dice que pudieron oír, o sea, de repente vino del cielo un estruendo. Este estruendo dice que no vino ni de la tierra ni de ningún otro lugar, este vino del cielo. Vino del cielo este estruendo. Algunos piensan que este estruendo fue lo que atrajo a la multitud. Y luego se manifestó en medio de los 120 un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El viento recio significa que venía con poder, amén. Entonces nos dice que se manifestó en medio de esos 120, de los que posiblemente había muchas otras personas, pero se desesperaron y solamente 120 son los que permanecieron esperando esa promesa que su Salvador les había hecho de esperar. No sabían cuánto tiempo iba a pasar, pero ahora había llegado ese momento y se hacía presente Dios manifestándose de esta manera. Dice que el estallido era precursor de la presencia de Dios, el viento era una indicación de la llegada del Espíritu Santo y otro tercer elemento celestial que usó Dios fue el fuego que descendió sobre ellos. Y vieron cómo se distribuían y asentaban sobre cada uno lenguas como de fuego. Es decir, que estas lenguas asentaban, quiere decir que permaneció en ellos. Este ruido fue tan grande, hermanos, fue tan fuerte que todas las personas que pasaron por ahí fueron asombradas, vea, les llamó la atención. Este ruido se escuchó, no solamente allí a su alrededor, pudo haberlo escuchado todas las personas y fue lo que les atrajo a las personas de poder ver qué es lo que había pasado. No había nada extraño en este acontecimiento, ya que el Dios del Antiguo Testamento cumplía la promesa que su Hijo había confirmado, que era el bautismo de fuego del Espíritu Santo, ya que por fin había llegado esa promesa, por fin se cumplía esta promesa dada por Jesucristo. Amén. Ahora nos dice cuando nos dice que de repente, quiere decir que Dios de repente se mueve, hermanos, de repente. Él no dio indicio de a qué hora o qué día iba a llegar. Así será, así de esa manera va a ser el día cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Amén. Dice que va a ser de repente, en un abrir y en un cerrar de ojos.
Y es que, hermanos, Dios así se mueve de repente. Por eso es que nosotros debemos estar preparados todo el tiempo. Y llegó aquí, hermanos, con una demostración de lo que había ocurrido en el Sinaí, ya que vemos que hubo vientos, hubo grandes sonidos, hubo fuego y vino del cielo y no de la tierra. Ya venía ese regalo especial que no merecíamos, una promesa que había sido dada por el Padre. Un sonido tan grande que se oyó, recio, que significa que venía lleno de poder, de fuerza. Amén. Entonces, ahora vamos a ver que el inciso E nos dice que los creyentes son llenos del Espíritu, y es el 4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué hermoso, hermanos, qué mañana tan maravillosa para ellos. Había valido la pena el haber esperado, porque esa promesa se había cumplido, ya que el Espíritu Santo había venido para permanecer, para morar en estas 120 personas. En este versículo 4 se nos indica que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros recordamos en el Sinaí, esas señales estremecieron al pueblo, pero aquí en el aposento alto, el poder celestial lo que hizo fue llenar los corazones, lo que hizo fue ya morar en ellos, ya que a partir de ese momento iban a tener una experiencia diaria con el Espíritu Santo. Amén. A partir de ese momento ya el Espíritu Santo moraba en sus vidas, permanecía en ellos. Bendito sea Dios, hermanos. Y, y esto lo que pasa es que lo que ocurre a nuestro alrededor no es de tanta importancia como lo que sucede dentro de nuestro corazón. Amén. Aquí la señal y la evidencia física de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Y vemos que dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y vemos que estas lenguas que hablaron, dice que las personas que estaban allí se maravillaron. ¿Por qué? Porque les escuchaban hablar en su propia lengua. Eran lenguas humanas. Eran lenguas humanas. El hablar en lenguas no se limitó al día de Pentecostés ni al grupo de apóstoles, como muchos enseñan según Hechos 10:46, 11:15, 19:6 y Primera de Corintios 12:10, ya que fue una práctica normal que fue llevada a cabo en diferentes épocas y en diferentes lugares entre los cristianos. Ahora entre nosotros vemos que sigue siendo parte del evangelio que nosotros creemos, que nosotros vivimos, el cual nosotros anunciamos. Amén. Recibir el Espíritu Santo sucede una sola vez al momento de la salvación, según Efesios 1:13. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que puede ocurrir múltiples veces, o sea, muchas veces puede ocurrir el ser lleno del Espíritu Santo, ya que en la palabra de Dios, la Biblia, no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a pasar? Al permitir que el Espíritu Santo muere en nuestras vidas, va a afectar toda nuestra vida, porque ahora ya no vamos a dirigirnos por nosotros mismos, sino que ahora todo nuestro ser, nuestros pensamientos, todo va a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a tomar en cuenta para todo lo que queramos hacer.
Amén. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos llene de ese poder de su Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Ahora nos dice aquí que la palabra sed llenos viene de la palabra griego que es plero y está en una forma presente, imperativa y se refiere que debemos estar completamente saturados, completamente llenos hasta lo máximo. Amén. Que seamos controlados por el poder de su Espíritu Santo. Y en este pasaje el apóstol hace una comparación entre el efecto que causa el alcohol y el efecto que causa el Espíritu Santo. Porque si nosotros sabemos a alguien que se emborracha, que se embriaga con el vino, con el alcohol, ¿qué pasa? Que no tiene control de sí mismo, amén. Pero aquel que está lleno del poder del Espíritu Santo, va a ser un creyente que va a tener la victoria, que va a ser controlado en todo por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, hermanos. Ahora vamos a ver ya el punto número 2 que nos dice el impacto del Espíritu a muchas naciones. Y el inciso A, atónitos y maravillados. Así fue como quedaron ellos impactados, atónitos y maravillados. Y nos dice el 5 y el 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora nos dice, si nosotros sabemos, hermanos, que el hombre siempre ha llegado a realizar hazañas, ¿verdad? Grandiosas que hacen historia. Pero nada se compara a lo que Dios hace, a todas esas obras, las maravillas portentosas que Dios hace. Por ejemplo, cuando vimos que Dios detuvo el universo en Josué 10, 12 al 14, o como cuando abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran en el seco, en Éxodo 14, 2, no, 14, 21 y 22, perdón. Y muchos otros milagros que fueron registrados en la palabra y de los que a diario también nosotros vemos que no tienen comparación y los cuales dejan impacto en nuestras vidas, los cuales nos dejan asombrados. Así de esta manera, hermanos, Pentecostés fue uno de esos sucesos. Si nosotros vemos que el Señor tenía para esa ocasión un numeroso grupo de testigos de las más variadas categorías, ¿verdad? En primer lugar, se nos indica que eran judíos y que moraban en Jerusalén, amén. Esto nos basta para que podamos entender que ellos vivían en otros países por negocios o por trabajos, pero que ellos tenían sus casas en Jerusalén y especialmente para, para quedarse en esas ocasiones cuando realizaban estas fiestas. Si nosotros recordamos, eran 3 fiestas anuales que ellos celebraban, pero la fiesta de Pentecostés era la segunda de ellas y que era la más, donde acudían mucho más gente. Entonces aquí nos dice que venían de todas las naciones. No, en verdad, es que ellos a esta fiesta asistían de muchos países. Eran varones piadosos, o sea, eran personas que cumplían la ley celosamente, amén. Y las costumbres de su religión habrían de ser los primeros testigos de la explosión pentecostal que Dios lanzó a la iglesia en todo el mundo. Y muchos de ellos se convirtieron en pioneros del evangelio en sus países. Ellos acudieron a rodear la casa de los primitivos pentecostales por el estruendo que escucharon. Imagínense, dice que todas estas personas que quedaron, escucharon ese ruido tan fuerte que pasó y lo que los movió a llegar a ese lugar donde se encontraban y pudieron ser testigos de lo que Dios estaba realizando en estas personas. Amén.
lo más maravilloso que dice que ellos se quedaron asombrados porque ellos podían entender lo que los discípulos, lo que estos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo hablaban. Dice que ellos alababan a Dios y ellos podían entenderlo en su propia lengua, en su propio idioma. Gloria a Dios. Pero al llegar a ese aposento alto, dice que cuál fue su asombro que escucharon a estos galileos, ¿verdad? Hablar en sus idiomas. Y en realidad podemos ver que ellos sentían hasta había como cierto racismo, ¿verdad? Porque los galileos dice que eran conocidos como personas vulgares, que no muy buenos para hablar, pero vemos que Dios siempre dice que lo menospreciado, ¿verdad? Del mundo, Dios usa ¿para qué? Para Él exaltar su nombre, para Él glorificarse, para avergonzar a los sabios. Aquí vemos que ellos quedaron sorprendidos porque galileos, que ellos nunca habían aprendido esos idiomas, pero sin embargo vemos que Dios los tomó, Dios los usó en ese momento para poderles mostrar a ellos, ¿verdad? De este evangelio. Y entonces nos dice que algunos han tratado de explicar este suceso descartando lo milagroso. Hoy muchos analizan las lenguas que Dios da a los creyentes, dando muchas explicaciones, ya que ellos dicen que son idiomas aprendidos, que son trabalenguas o que son prácticas demoníacas. Sin embargo, nadie puede negar que las lenguas son un milagro divino. Amén. Y que los efectos y resultados de estas operaciones son la mejor prueba de ello. Ahora vamos a ver el inciso B, dice que el Espíritu habla a todos en su lengua natal. Del 7 al 11 nos dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice que todos los milagros que Dios realiza entre su pueblo siempre tienen un propósito, una razón para llevarlo a cabo. Las lenguas que le fueron dadas y que se siguen hablando no son para entretener a la iglesia, ni son para atraer a los curiosos, ni tampoco el Señor las da para la gloria de los que las hablan. No, en el aposento alto vemos que tuvieron ese objetivo de llamar la atención de las personas que estaban presentes a lo que Dios iba a comenzar a hacer a partir de ese momento. Así que el asombro que mostraron estos visitantes en Jerusalén en el día de Pentecostés fue porque ellos escucharon a estos galileos hablar en estos idiomas. Perdón, hermano. Dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué les oían hablar? Dice que las maravillas de Dios. No es que hablaban otras cosas, ellos hablaban de las maravillas de Dios, pero Dios aún vemos el amor que Él muestra porque dice que lo hizo con el propósito para que ellos pudieran entender. No fue como en el caso de la Torre de Babel, ¿verdad? Que allá Dios los confundió a todos. No, aquí no había confusión, aquí ellos podían comprender y entender muy bien a cada uno, de acuerdo a todos los países que estaban ahí, las lenguas que hablaban, dice que ellos les podían entender en el lenguaje en el idioma que ellos hablaban. Ay, bendito Dios. Entonces vemos aquí que el hablar en otras lenguas tiene su misterio. El apóstol Pablo mencionó acerca de las lenguas humanas en Primera de Corintios capítulo 13, el versículo 1.
Y vemos que se refiere a esa capacidad que Dios da de poder comunicarnos en nuestra lengua natal, no en nuestra lengua natal, perdón, sino en otro idioma, como le sucedió en el día de Pentecostés. Lógicamente, nosotros vamos a ver que Dios siempre va a permitir esto, usar este don cuando haya alguien en la congregación que conozca esa lengua y que Dios necesite hacerlo para que esa persona pueda creer que Él es el que le está hablando. Amén. Entonces vemos que como evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo, esa fue la experiencia maravillosa del momento cuando el Espíritu toma control de nuestro miembro indomable que es la lengua y nos hace adorarle con gemidos indecibles. En Hechos 2, 4, 10, 45 al 46 y capítulo 11 del 15 al 17. Este mismo carácter es el que tienen también todas esas manifestaciones del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ahora dice el inciso C, que la mente humana no comprende el mover del Espíritu Santo, en los versos 12 al 13. Entonces estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Si nosotros recordamos, hermanos, Dios es un Dios de orden. Amén. La mente humana es la que al no comprender lo que Dios hace, es la que opta por cambiar las cosas. Pero en ninguna parte del pasaje o vemos que los discípulos o que estas 120 personas estuvieron haciendo un desorden. No, si nosotros notamos, nos dice que estaban sentados. Así que esto nos hace ver que debemos de tener cuidado porque en muchas iglesias, iguales que las de Corinto, que tenían todos los dones, pero no los entendían, habían caído en extremos de desorden y desenfreno de emociones, las cuales, ¿qué pasaba? Que en vez de ganar, más bien los alejaban porque pensaban que eso es locura. Ahora en estos últimos versículos nos muestran dos categorías, vea, dos grupos que va a haber siempre de personas, dice que las cuales presenciaron este derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice que los primeros del versículo 12, ellos quedaron perplejos, quedaron asombrados, atónitos, preguntándose qué es lo que quiere decir esto, o sea que era una reacción natural, pues las cosas que ellos estaban presenciando o que estaban viendo o escuchando nunca habían sucedido antes, entonces era normal sentirse de esa manera. Hoy en día también vemos que hay muchos que dan explicaciones acerca de la experiencia pentecostal, pero siempre fallan, porque nosotros vemos que las cosas espirituales no se pueden analizar con una mente carnal. Sin embargo, también vemos que en el versículo 13 había otras personas que dice que se burlaban y asegurando que estaban llenos de mosto, o sea, que estaban embriagados. Lo que vemos aquí que ellos no entendían. Y es igual hoy, vemos que hay muchos que no entienden. Que en vez de buscar las respuestas en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que critican y acusan falsamente. Allá vemos que los acusaron de estar llenos de mosto. Hoy nos acusan de qué? De ser fanáticos, de ser emocionalistas. Pero vemos que eso es lo que hace el enemigo, que hace endurecer el corazón de todas las personas que son incrédulos, los cuales niegan las manifestaciones del Espíritu y nos acusan de cuanta cosa puedan imaginar. Bendito sea Dios. Entonces vemos que en 1 Corintios 1:18 nos dice, viéndolo en esta parte del inciso C, nos dice que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es para nosotros, es poder de Dios. O
sea, es locura. Hay personas que no van a entender, pero no podemos entender en la carne todo lo que el Espíritu obra en la vida de una persona. A pesar de la incredulidad, esta manifestación del Espíritu comenzó a abrir puertas para el predicador y la predicación del Evangelio. Y la respuesta de la multitud ante el derramamiento del Espíritu nos recuerda que no todos, hermanos, van a reaccionar de la misma manera ante la obra de Dios. Algunos van a sorprenderse, otros se van a oponer, pero nuestra responsabilidad como cristianos, ¿cuál es? Es de seguir siendo fieles al llamado y permitir que el Espíritu Santo trabaje a través de nuestras vidas. Amén. Bueno, mis hermanos, pues qué hermosa esta lección que estamos viendo acerca de esa promesa que Dios les había hecho, ¿verdad? Y ahora se ha cumplido en sus vidas, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así de igual manera vemos que desde ese momento cuando Jesús ascendió al cielo y dijo que ya no los iba a dejar solos, que iba a mandar a un consolador para que estuviera con nosotros hasta el fin, el Espíritu Santo está ahora presente. Él es el que quiere llenar nuestras vidas. Él es el único que puede día a día hacer cambios en nuestras vidas. Es el que cada día nos santifica, es el que nos ayuda en nuestra fe. Amén. Así que en este día, mis hermanos, en este estudio, hemos visto cómo Dios fue fiel. Amén. Él cumplió su promesa, ya que todos los que estaban allí pudieron, pudieron recibir ese cumplimiento de esa promesa que Dios les había hecho. ¿Y dónde estaba ese aposento alto? Dice que este ha sido un asunto que se ha discutido mucho. No se puede dar una respuesta definitiva porque ya que unos piensan que era un lugar ubicado cerca del templo, otros opinan, sin embargo, que era un aposento alto, era parte de los atrios del templo. De ahí que fue que la multitud se pudiera acercar tan pronto, pero quizá lo más acertado sea pensar que se trataba de la casa de una de las familias cristianas, donde la sala del segundo piso se podía alojar a tan crecimiento número. Pero ¿por qué sucedió en el día de Pentecostés? Lo que podemos pensar es que el Señor quisiera ligar estos bellos significados de esta fiesta judía, a ese gran acontecimiento del aposento alto, o también poder captar esa atención de los judíos que venían de muchos países, dice, de más de 14 países, para darles en su propia lengua ese mensaje del evangelio que ellos mismos habrían de llevar de regreso. Amén. ¿Y cómo reaccionó la gente? No se podía esperar otra cosa. Amén. La gente siempre se va a agrupar en dos segmentos: los que dudan, los que indagan, o los que se convencen y aceptan. Los que se burlan de las cosas de Dios, las niegan y hasta inventan mentiras y acusaciones. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto, mis hermanos? ¿Qué podemos aprender? Que debe motivarnos a buscar, si aún no hemos recibido esa promesa del Padre, de buscar el estar unidos, amén, de poder estar unidos en en un mismo amor, en una misma fe, en una misma confianza, y pedirle con fe al Señor. Y si el Señor ya está bendiciendo a nuestra congregación con esa manifestación de su Espíritu, entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir todas esas instrucciones que se nos dan en la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:14, y no caer en extremos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Que en lugar de ser una bendición, más bien vamos a alejar a todos aquellos que queremos ganar. Amén, hermanos. Entonces, eh, hasta aquí le vamos a dejar. Y sigamos adelante, hermanos, pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que
podamos tener la victoria en medio de todas las cosas que se nos pueden presentar y seguir con nuestra esperanza, permanecer firmes en esa esperanza en Él y estar preparados para ese regreso, para esa venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Para la siguiente lección, hermanos, vamos a estar viendo el primer sermón ungido en la iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver Hechos capítulo 2, pero ahora vamos a ver los versículos 14 hasta el 42. Amén. Entonces, mis hermanos, nos vemos en la siguiente vez. Que Dios les bendiga.